Embarazada de 8 meses, ella observaba al bebé moverse en la pantalla con una sonrisa tranquila. La doctora tuvo que salir de la sala por un instante. Segundos después, una niña desconocida entró en silencio, subió al banquito, tomó el aparato de ultrasonido con firmeza y ajustó la imagen con la naturalidad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces miró el monitor y dijo, con voz baja y firme: «Este bebé no es tuyo». La mujer no lo creyó, pero al dar a luz y mirar al bebé no puede creer lo que ve. Camila pasó toda una vida escuchando que era infértil. Su útero no es viable, decían los médicos con la frialdad de quien lidia con estadísticas, no con sueños. Fueron años sumergida en clínicas, inyecciones hormonales, promesas alternativas. Con cada negativa, una parte de ella se apagaba. A los 36, cansada de luchar, se rindió. Y fue justo cuando ya no esperaba nada que la vida le jugó una broma divina. Náuseas repentinas, retraso menstrual, mareos. Una prueba de farmacia después y ahí estaba, positiva, 2 rayitas. Y el mundo giró. Cayó de rodillas en el baño. Lloró con la fuerza de quien lo siente todo al mismo tiempo. «¿Pero cómo?», susurró, con la mano temblorosa sobre el vientre que, hasta entonces, creía vacío para siempre. Se hizo los exámenes, lo confirmaron. Camila estaba embarazada, sin tratamientos, sin relaciones frecuentes, sin una explicación plausible. Lo que sentía iba más allá de la alegría, era reverencia. Caminaba por las calles sonriendo a desconocidos, con una luz en los ojos que nadie comprendía. Empezó a sostener su vientre con ambas manos, como si quisiera proteger un milagro a punto de escaparse. En el 8º mes, llegó al consultorio más animada que nunca. Su vientre ya pesaba, pero no le importaba. Se sentía hermosa, bendecida. La sala de ultrasonido era limpia, con olor suave a alcohol y luz blanca difusa en el techo. Se recostó en la camilla, se acomodó la blusa y se dispuso. La médica, experimentada, tomó el aparato con una sonrisa. «¿Vamos a ver cómo está ese milagrito hoy?». Camila sonrió. «Ya es todo mi mundo». El gel frío la hizo estremecerse, pero pronto el sonido del pequeño corazón llenó la sala. Acelerado, vivo, intenso. La imagen apareció en el monitor. Un bebé en movimiento, con manitas que parecían saludar desde dentro de ella. Camila quedó hipnotizada, pero entonces sonó el teléfono de la doctora. Revisó la pantalla, hizo un gesto preocupado y pidió permiso. «Es por un resultado urgente. ¿Puedo dejarte un minutito?». Camila asintió. «Claro, ve». La doctora salió apresurada y Camila se quedó sola, escuchando el latido. Miraba la pantalla con los ojos húmedos. «Eres real. Estás aquí conmigo». Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió despacio, como si el propio destino la empujara. Entró una niña, con pasos suaves y firmes. Tenía unos 6 años, el cabello recogido en una coleta chueca, ojos grandes y una calma desconcertante. Vestía un overol azul claro, un poco holgado, con las rodillas gastadas por el tiempo. Camila abrió los ojos, sin entender. «Hola, ¿estás perdida?». La niña no respondió. Solo se acercó a la camilla con la naturalidad de quien ya ha estado allí antes. Sin pedir permiso, extendió sus manitas firmes hacia el transductor. Con una delicadeza sorprendente, pasó el aparato sobre el vientre de Camila. El monitor reaccionó de inmediato, revelando nuevamente al bebé en su interior. La mujer no podía reaccionar. Todo su cuerpo se congeló. La niña miraba fijamente la pantalla, inmóvil como si se tratara de un reencuentro. Entonces habló. «Este bebé no es tuyo». Su voz era baja, pero firme como una sentencia. Camila abrió los ojos. «¿Cómo que no?». La niña giró el rostro y con una serenidad desconcertante completó. «Estoy aquí por él. Necesito asegurarme de que llegue bien. Cuando nazca, volveré a encontrarte». Camila quiso moverse, hacer una pregunta, detener a aquella niña, pero ya caminaba hacia la puerta.
Antes de salir, se giró de lado y la luz de la ventana iluminó su rostro. Fue entonces cuando Camila lo vio. Una cicatriz delgada, justo debajo del ojo izquierdo, como una firma imposible de ignorar. La médica regresó pocos segundos después despreocupada. «Perdón por la demora. ¿Continuamos?» Pero Camila ya no escuchaba con claridad. Su corazón seguía atrapado en lo que acababa de ocurrir. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo entró? ¿Qué quiso decir? El gel seguía sobre su vientre. El sonido del latido continuaba, pero algo dentro de ella había cambiado. En los días posteriores al ultrasonido, Camila ya no lograba reconocerse. Aún caminaba por las calles con su enorme vientre y una sonrisa amable para los vecinos, pero por dentro algo temblaba. La niña del overol azul claro se había instalado en su mente con una presencia silenciosa, pero ensordecedora. La frase «Este bebé no es tuyo» no salía de su cabeza, y su mirada, tranquila, grave, contrastaba con la delicadeza infantil, pero era la cicatriz, esa cicatriz, lo que ardía más profundo en su memoria. Camila intentó racionalizar. Tal vez lo soñé o lo imaginé, Pero nada de lo que había visto parecía un delirio. La niña realmente tomó el equipo, realmente sabía cómo usarlo, y eso, por sí solo, ya era un absurdo. Nadie vino a buscarla. La médica ni siquiera la vio. Eso ocurrió solo entre ellas dos. Era como si el tiempo hubiera abierto una grieta, y dentro de ella, una niña le susurró un secreto desde el otro lado de la vida. La ansiedad se volvió insomnio. Camila dormía poco y mal. Se levantaba de madrugada para escuchar los latidos con un aparato casero, o simplemente para sentarse en la cama con la mano sobre el vientre. «¿Estás bien ahí dentro?», preguntaba en voz baja, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. En algunas noches juraba sentir una presencia en la habitación, la respiración de alguien, un paso leve en el pasillo. Tal vez era cosa de una madre cansada, pero tal vez no. Llegó el 9º mes. Las contracciones comenzaron de madrugada, desgarrando su cuerpo desde adentro. Camila sintió un crujido agudo en la espalda y cayó de rodillas en la cocina, gimiendo con la frente apoyada en el piso frío. El teléfono se le resbaló de las manos mientras intentaba llamar al hospital. Los vecinos oyeron los gritos. Una señora del edificio la acompañó hasta la ambulancia, sujetándole la mano con fuerza. «Respira, hija. Tú puedes. Dios está contigo». Camila, entre lágrimas y temblores, solo repetía: «Tiene que llegar bien, tiene que llegar bien». La sala de partos estaba iluminada por lámparas estériles, demasiado blancas. Camila apenas podía abrir los ojos por la intensidad del dolor. El sudor le corría por las sienes. Sus manos apretaban la sábana de la camilla hasta ponerse moradas. Las contracciones venían como olas violentas. Todo su cuerpo temblaba. Las enfermeras gritaban instrucciones. La médica decía: «Fuerza ahora, Camila, es la última, ya viene». Y entonces, en un grito desgarrado que parecía arrancarle el alma, sintió el vacío repentino en su vientre y el llanto. Un sonido agudo, vivo, perfecto. «Es un niño», anunció alguien. Camila estalló en llanto. Sus manos se extendían, desesperadas por sentir el calor de su propio milagro. Cuando lo pusieron en sus brazos, el mundo se detuvo. Era pequeño, frágil, con deditos diminutos y una nariz delicada. Pero al mirar su rostro, la sangre de Camila se congeló. Debajo del ojo izquierdo había una marca, una cicatriz, delgada, idéntica a la de la niña, en el mismo lugar, con la misma curvatura leve, como dibujada a mano. Sintió el corazón acelerarse, el pecho apretarse. Pasó el dedo lentamente sobre la marca, sin poder hablar. El bebé la miró. Sus ojos negros eran profundos, intensos, serenos, y Camila en ese momento supo. Ya había visto esa mirada antes. Aquello no era una señal cualquiera. Era un eco,
un reflejo de algo mucho más grande de lo que podía entender. El médico comentó: podría ser una marca de nacimiento, nada fuera de lo común. Pero Camila no respondió. Sabía que eso no era común. La cicatriz no estaba allí por casualidad. Era el mismo trazo que vio en el rostro de la niña que entró en la sala de ultrasonido, la que no preguntó nombre ni explicó de dónde venía, la que sostuvo el equipo con una precisión sobrenatural, la que le dijo que volvería. Y ahora Camila ya no podía dudar. Camila estaba exhausta. Su cuerpo dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían, pero su mente, esa no paraba. Era como si cada pensamiento tropezara con el anterior. La cicatriz en el rostro del bebé seguía ardiendo en su memoria como una brasa viva. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el ultrasonido, el gel escurriendo, el monitor encendido, y esa voz infantil, demasiado firme como para ser ignorada, diciendo que el bebé no era suyo. No podía entenderlo, y aún así algo dentro de ella se negaba a dudar. El reloj marcaba poco después de las 8 de la noche cuando alguien llamó a la puerta de la habitación. Un toque corto, contenido, como quien no quiere molestar. Camila pensó que era una enfermera y solo dijo cansada: «Adelante». La puerta se abrió lentamente, y la realidad pareció partirse en dos. Allí estaba ella, la niña, el overol azul claro un poco arrugado, el cabello recogido de forma torcida. Y la mirada, la misma mirada profunda, tranquila, imposible de olvidar. A Camila se le fue el aire de los pulmones. La niña dio 2 pasos hacia adentro y cerró la puerta con cuidado, como si estuviera en su casa. El silencio fue absoluto. Camila no podía mover el cuerpo. Solo observaba con el corazón acelerado, las manos sudando. «¿Eres tú? ¿De verdad?» La niña solo asintió. Luego caminó despacio hasta la cunita del hospital, donde el bebé dormía envuelto en sábanas blancas. Con delicadeza apoyó sus dedos en la frente de él. En ese instante, el bebé emitió un pequeño sonido y esbozó una sonrisa, como si reconociera ese toque. Camila respiró hondo, intentando recomponerse. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz entrecortada. La niña la miró por primera vez con ternura. «Isabela». Camila tragó saliva. «¿Por qué dijiste en el ultrasonido que ese bebé no era mío? ¿Por qué los dos tienen la misma cicatriz?». La habitación se volvió más fría por un instante. Isabela se sentó en una silla al lado y respondió sin miedo: «Porque somos hermanos». La frase cayó como una piedra en el pecho de Camila. Parpadeó varias veces, tratando de entender. «¿Qué? No, eso es imposible». Isabela no apartó la mirada. «Sé cómo suena, pero es verdad». Camila negó con la cabeza, respirando agitadamente. «No puedes ser su hermana. Yo nunca te he visto. Ni siquiera sé de dónde saliste». La niña parecía ya esperar esa reacción. Con calma dijo: «Él murió. Hace 2 años, en un accidente de auto. Él y nuestra mamá. Yo iba con ellos. Fui la única que sobrevivió». Camila se llevó la mano a la boca, las lágrimas escurriendo sin poder contenerlas. ¿De qué estás hablando, Dios mío?». Isabela continuó: «Después del entierro él empezó a venir en mis sueños. Decía que iba a volver y que, cuando regresara, yo tendría que encontrarlo». Camila se levantó con dificultad de la cama, tambaleándose hasta la silla más cercana. Se sentó con las manos cubriendo el rostro. La sensación era la de estar viviendo dentro de una película imposible. Esto no puede ser real». «¿Entonces estás diciendo que mi hijo es la reencarnación de tu hermano?». Isabela solo bajó la mirada hacia el bebé y sonrió levemente. «Así es». El bebé comenzó a moverse en la cunita, inquieto. Camila intentó cargarlo, pero él lloriqueaba sin parar. Fue Isabela quien se levantó, se acercó a él y le cantó, bajito, una melodía simple. En ese mismo instante el bebé se calmó. El llanto cesó como por arte de magia.
Lo miró directamente a los ojos y, por segunda vez, sonrió. Una sonrisa larga, sincera, como si regresara a casa. Camila observaba todo en silencio absoluto, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho trizas. El vínculo entre los dos era real, invisible, pero real. Y en ese momento lo supo. Por más que su cerebro gritara que nada de eso tenía sentido, su corazón ya había empezado a creer. Camila pasó la madrugada sentada junto a la cunita, observando a Isabela arrullar al bebé, con una delicadeza que ninguna niña debería saber tener. La niña lo sostenía con seguridad, como quien ya ha hecho eso muchas veces, y murmuraba palabras suaves que no solo parecían calmarlo, sino tocarlo profundamente. Con cada movimiento, con cada intercambio de miradas entre los dos, Camila sentía que su mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Era como presenciar algo sagrado, pero también como caminar a ciegas por un puente suspendido en el vacío. La cabeza de Camila estaba llena de preguntas, pero su corazón rebosaba de algo que se parecía a la fe. Quería creer. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero la lógica, la razón, los años de frustraciones médicas y diagnósticos incontestables aún le susurraban al oído. Cuidado. Podría ser una ilusión. Al mismo tiempo, el bebé se calmaba con un toque, un susurro, una mirada de la niña. Era imposible negar la conexión entre ellos, y frente a eso, negar la verdad parecía más irracional que aceptarla. Cuando el sol comenzó a salir, bañando la habitación con una luz anaranjada suave, Camila tomó una decisión. Se levantó con cuidado y se acercó a la niña, que aún arrullaba al bebé en brazos. «Isabela», dijo con voz baja. La niña la miró serena. «Si todo esto es verdad, si realmente son hermanos, entonces no hay razón para tenerle miedo a una prueba, ¿cierto?» Isabela asintió de inmediato, sin dudar. «Claro que no, podemos hacerla». Y en ese instante Camila lo supo. Ella creía. La niña no tenía dudas. Horas después, aún en el hospital, una médica tomó las muestras. Camila entregó un poco de su propia sangre. Isabela dejó que le extrajeran la suya con una valentía admirable. El bebé, que lloraba al ver la jeringa acercarse, fue calmado por Isabela con una sola frase susurrada al oído. Camila lo observaba de lejos, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. La escena parecía irreal. Una niña calmando a otra con tanta intimidad, como si un alma antigua habitara ese pequeño cuerpo. Mientras procesaban los análisis, Camila recibió el alta. De camino a casa, Isabela fue con ella. No hubo titubeos. Era como si esa elección ya se hubiera tomado desde el principio. En el asiento trasero del coche, la niña sostenía al bebé contra el pecho con firmeza y ternura, balanceándolo suavemente mientras cantaba una melodía inventada. Camila, al volante, desviaba la mirada hacia el retrovisor para observarlos. Sentía que no conducía hacia su casa, sino hacia un destino que nunca imaginó encontrar. Al llegar al departamento, Camila preparó un rinconcito especial para Isabela. Un colchón en el cuarto de huéspedes, sábanas limpias, una lamparita con animalitos. Nada lujoso, pero lleno de cariño. La rutina que se formó en la casa de Camila no fue planeada. Simplemente sucedió, como si la vida ya hubiera escrito ese capítulo antes de que ella soñara siquiera con pasar la página. Por la mañana, los rayos del sol entraban por la ventana de la sala y encontraban a los tres juntos. Camila preparando el desayuno, Isabela sentada en la alfombra con el bebé en brazos, cantando bajito mientras mecía su cuerpo con movimientos suaves. Era como una pintura viva, de esas que transmiten paz, pero esconden entre líneas una historia que casi nadie creería si la oyera. Camila comenzó a observar más que actuar. Quería entender ese vínculo, y cuanto más observaba, más se sorprendía. El bebé, a quien había empezado a llamar Mateo, sin saber de dónde venía ese nombre, solo dormía profundamente cuando Isabela estaba cerca.
A veces bastaba con que ella tocara la cuna. En otras, parecía inquieto hasta que oía su voz. Y entonces se relajaba, como si ese sonido le recordara un lugar antiguo y seguro. Camila lo miraba todo con ojos llenos de lágrimas, el corazón a mil y el alma en silencio. Hubo una noche, en especial, que quedó marcada. El bebé llevaba horas llorando, incluso después del baño, el biberón y los brazos. Camila, agotada, se recargó contra la pared de la sala y lloró. Se sentía incapaz, impotente, como tantas veces antes. Entonces apareció Isabela. Puso su mano sobre el hombro de Camila con un gesto demasiado maduro para su edad, tomó al bebé con cuidado y susurró: «Solo tiene nostalgia. A veces se le olvida que volvió». Camila no entendió, pero en segundos el bebé dejó de llorar. Simplemente se acomodó en el regazo de la niña y se durmió. Cada día que pasaba, Camila veía a Isabela no solo como una visitante temporal, sino como parte de esa casa, parte de esa historia. Era extraño, porque la niña no pedía, no exigía, no forzaba su presencia, simplemente estaba ahí, con ligereza, pero con una fuerza invisible que sostenía todo. Incluso el ambiente parecía más tranquilo con ella. Los muebles, las paredes, los relojes, todo parecía respirar mejor, como si esa casa también reconociera su presencia. A veces, Camila se sorprendía pensando que estaba viviendo una especie de segundo embarazo, solo que ahora no era su cuerpo el que gestaba, era su corazón. Se estaba encariñando con esa niña a una velocidad asombrosa. Si al principio pensó en darle refugio por unos días, ahora ya no podía imaginar la casa sin ella. Era como si Isabela siempre hubiera estado ahí, y el amor que empezaba a nacer dentro de Camila por esa niña no era solo gratitud. Era lazo, era sangre, aunque no compartieran el ADN. O tal vez sí. Mateo también parecía saberlo. Era impresionante cómo el bebé sonreía al ver a la niña entrar al cuarto. Sus ojos seguían cada movimiento de ella, y había algo curioso. Cuando Isabela le hablaba, incluso con frases simples, era como si él comprendiera. Llegaba a emitir sonidos en respuesta, como si conversaran en un idioma solo de ellos. Camila ya no intentaba entender. Solo se sentaba en el sofá, los observaba juntos y se permitía sentir. Sentir todo eso que jamás pensó que viviría. La semana pasó arrastrándose, como si el tiempo estuviera atrapado entre dos mundos. Por un lado, la nueva vida que florecía dentro de la casa, risas suaves, biberones, canciones infantiles. Por el otro, la espera silenciosa de una verdad que en cierto modo ya estaba escrita en el aire. Camila se movía entre esos extremos. Preparaba biberones con las manos, pero con la mente atrapada en mil preguntas. Observaba a Isabela y a Mateo juntos, y en lo más profundo de su pecho sentía que ya sabía la respuesta que traería la prueba. Pero el miedo todavía susurraba que todo eso era demasiado grande para ser real. El sobre llegó como llegan las cosas que cambian la vida, sin anuncio, sin alarde. Simplemente apareció ahí, entre recibos de luz y folletos del supermercado, deslizándose por la rendija de la puerta, con una banalidad casi ofensiva. Camila lo vio en el suelo de la sala cuando pasaba cargando el biberón. Se detuvo. El nombre del laboratorio estampado en la esquina izquierda le hizo caer el estómago. El plástico del biberón crujió en su mano de tan fuerte que lo apretó. «Es hoy», pensó, «es ahora». Y de repente, todo a su alrededor se volvió lejano. Los muebles, la luz del día, incluso el suelo. Por un momento, solo lo miró, como si el sobre tuviera ojos. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que cada latido parecía traer a flote todo lo que quería y no quería saber al mismo tiempo. Intentó ignorarlo. Pasó de largo, fue hasta la cocina, dejó el biberón en el fregadero. Pero sus ojos volvían involuntarios hacia la sala. El sobre seguía ahí, esperando. Era solo un papel, pero también era un veredicto.
Era el límite entre lo posible y lo imposible. Volvió despacio. Se agachó, tomó el sobre con manos temblorosas y se quedó ahí, de rodillas en medio de la sala con los ojos fijos en la solapa cerrada. Cuando levantó la cabeza, Isabela estaba en la puerta del pasillo, con Mateo en brazos. La niña la observaba con una mirada silenciosa, pero llena de presencia. «Es el examen, ¿verdad?», preguntó con la voz serena de quien ya conoce la respuesta. Camila asintió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quieres abrirlo conmigo?». Isabela no respondió. Solo caminó hacia el sofá, se sentó y dijo, «Claro». Camila se sentó a su lado. El silencio era tan denso que casi podía escucharse. Sus dedos tardaron en abrir el sello. Cada centímetro que despegaba parecía arrancar capas de resistencia. Cuando por fin desplegó las hojas, sus ojos recorrieron el texto en busca de lo importante. Y ahí estaba. Índice de compatibilidad genética. 99. 9%. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Los sonidos se disolvieron. El aire desapareció. Las letras temblaban en la página, pero estaban ahí, claras, definitivas. Camila cerró los ojos como si le estuvieran jugando una broma. Pero no, esas palabras seguían ahí. Dejó que el papel cayera sobre su regazo y se llevó las manos a la boca. Lloró sin ruido, con el cuerpo sacudido por sollozos mudos. Se sentía pequeña ante lo que acababa de confirmar. «Ustedes son hermanos», susurró, sin fuerza en la voz. Isabela la miró y sonrió. Una sonrisa corta, contenida, pero llena de un amor que parecía demasiado antiguo para ser de una niña. No había sorpresa en sus ojos, solo paz, como si simplemente hubiera estado esperando que Camila alcanzara lo que ella ya sabía desde hacía mucho. Camila la atrajo hacia sí y la abrazó. Un abrazo fuerte, casi desesperado, un abrazo que venía desde las entrañas, como si en ese instante todos los dolores, frustraciones y dudas de años fueran liberados de una vez. E Isabela correspondió con sus brazos pequeños, pero firmes. Un abrazo maduro, seguro. Camila lloraba como quien finalmente encuentra tierra firme después de mucho tiempo flotando. Eres su hermana, pero eres más que eso. También eres mía, ya eres mía. La niña no dijo nada, solo apoyó la cabeza en su hombro. Y ahí se quedaron. Mateo, en brazos de su hermana, miró hacia arriba, sus ojitos brillaban, emitió un sonido bajito, como si quisiera llamar la atención. Camila aflojó el abrazo y lo tomó en brazos. Lo miró de una forma nueva, ahora con la certeza que dolía, pero también sanaba. Pasó el dedo con delicadeza sobre la cicatriz. «¿Volviste? ¿De verdad volviste?». Mateo la miró unos segundos, luego giró el rostro hacia Isabela. Era claro, era visible. Él lo sabía, lo sentía. Y en el instante en que ella tomó su manita, su sonrisa fue tan grande que llenó la sala de luz. La ciencia lo había confirmado. Los números no dejaban espacio para la duda, pero para Camila eso era solo el cierre de un ciclo emocional, porque lo que más importaba ya estaba dicho en los silencios, en los gestos, en las noches en vela y en las sonrisas compartidas. El amor que nacía entre ellos ya no pedía explicaciones. Era real, estaba vivo, era suyo. Y en esa casa, en ese instante, ya no eran solo una mujer, un bebé y una niña extraña. Eran tres, eran lazo, eran carne, alma y destino. La madrugada avanzaba lentamente, arrullada por el sonido del reloj de la pared y la respiración suave de un bebé recién alimentado. Camila estaba en la habitación, sentada en la mecedora de lactancia, con Mateo acurrucado en sus brazos. La luz de la lámpara de noche bañaba a ambos con un brillo ámbar y tibio, creando una burbuja de paz en ese pequeño espacio. Ella tarareaba bajito, una melodía inventada, casi un murmullo. Los ojos del bebé ya se cerraban,
Su estómago, lleno de leche recién tomada, subía y bajaba lentamente. Camila sonrió y susurró: «Eres mi milagrito, ¿sabías? Mi niño de las estrellas». Pero entonces algo cambió. Mateo se movió bruscamente. Tosió 1, 2 veces. Luego, silencio. Camila frunció el ceño. «¿Hijo?», llamó, inclinándose. Su cuerpecito se tensó por un segundo y luego se aflojó. El sonido del ahogo fue bajo, apagado, y pronto cesó. Sus ojos estaban entrecerrados, pero el pecho no se movía. El aire parecía haber desaparecido. «Mateo». Camila se levantó de un salto, el corazón desbocado. Lo sacudió suavemente. Nada. No respiraba. Su piel empezaba a ponerse pálida, su boquita levemente azulada. «¡Dios mío, no!», gritó con un sonido que le salió desde las entrañas. «Isabela, Isabela, por el amor de Dios». La desesperación llenó la habitación como una explosión. Camila temblaba tanto que apenas podía sostener al hijo en brazos. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas al suelo, jadeando, mientras intentaba torpemente hacer algo, cualquier cosa, pero sus dedos no obedecían. «Respira, respira, respira, por favor», repetía en pánico. Las lágrimas caían desordenadas. La sensación de impotencia era como un grito atrapado en la garganta. Entonces la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Isabela apareció, jadeando, descalza, el cabello alborotado. Vio la escena, no preguntó nada. Solo se arrodilló al lado de Camila, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. «Dámelo», dijo con urgencia, pero sin miedo. Camila obedeció, casi colapsando. Isabela acostó a Mateo con delicadeza sobre el colchón, lo giró de lado, levantó su barbilla con 2 dedos y comenzó las maniobras. Presionaba suavemente su pecho, luego soplaba con cuidado por su boquita. «Vamos, hermano, regresa». «Estoy aquí, regresa conmigo». Camila lo veía todo en colapso. Las manos en el cabello, las rodillas sobre el suelo frío, el rostro empapado en lágrimas. «Sálvalo, por favor, sálvalo», suplicaba, repitiendo como un mantra. La habitación parecía girar. La luz de la lámpara titilaba. Y entonces, en medio del caos, un sonido. Un chasquido débil, seguido de un llanto ronco, pero vivo. Mateo arqueó la espalda, tomó aire con fuerza y lloró con un grito que decía: «He vuelto». Camila soltó un sollozo fuerte, cayó hacia atrás cubriéndose el rostro con las manos. Isabela tomó al bebé en brazos, lo abrazó contra su pecho y susurró: «Ya está bien. Te escuché». Durante los minutos siguientes, Camila no dejaba de llorar. Los abrazó a los dos con fuerza, apretándolos contra sí como si necesitara asegurarse de que aún estaban allí. El bebé lloraba, todavía tembloroso, pero respirando, y ese sonido era todo lo que importaba. «¿Cómo supiste? ¿Qué hacer?», se preguntó entre lágrimas. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, respondió: «Lo siento, incluso cuando se está yendo. Lo siento». Camila miró a la niña como si la viera por primera vez. Una niña, sí, pero también algo más, algo inmenso, algo sagrado. En el hospital el diagnóstico fue claro: reflujo severo que provocó una obstrucción momentánea de las vías respiratorias. «Fue por muy poco», dijo la pediatra. «Si ella no hubiera actuado tan rápido, no sabemos qué habría pasado». Camila escuchó esa frase con un nudo en la garganta. Sostenía a Isabela de la mano y a Mateo en brazos, dormido y tranquilo. Esa niña, su hija ahora, aunque no hubiera papeles firmados, había salvado a su hijo, no por primera vez, y tal vez tampoco por última. De regreso a casa, mientras el cielo empezaba a aclarar, Camila miró por el espejo retrovisor y vio a Isabela con los ojos fijos en el bebé, como quien guarda un secreto. Y en ese instante entendió que había presenciado más que un susto. Había visto lo invisible manifestarse.
Vio el amor atravesar la muerte, vio el lazo entre hermanos superar todo lo físico y comprendió que, por más que la vida intentara explicarlo, hay cosas que solo pueden sentirse. El sol apenas había salido cuando Camila volvió a entrar en casa. La calle aún estaba vacía, envuelta en esa neblina tenue que cubre las madrugadas después de un susto. Las llaves seguían en la puerta. No tuvo fuerzas para sacarlas. Solo entró, con Mateo en brazos e Isabela caminando en silencio justo detrás. Nadie hablaba. Era como si todo lo que necesitaba decirse ya estuviera impregnado en la piel, en los ojos, en los gestos. Camila cruzó la sala y se sentó lentamente en el sofá, con el cuerpo molido y el alma desbordada. Miró a sus dos hijos, porque sí, ahora lo sentía con una certeza aplastante. Eran sus hijos. El bebé dormía tranquilo, protegido por la misma cobijita blanca con bordado de ovejitas. Isabela, sin que nadie se lo pidiera, se sentó a su lado. Ojos bajos, manos sobre el regazo, como si estuviera esperando algo. Camila pasó un rato observando a la niña, cada rasgo, cada cicatriz invisible. El peso que cargaba sin jamás quejarse, y entonces, sin pensarlo dos veces, apoyó la mano en su rostro. Tú me salvaste, lo salvaste a él, pero también me salvaste a mí. La voz de Camila temblaba, pero sus palabras salían con la claridad de un juramento. Isabela, tú ya eres parte de todo esto. Eres este hogar. No puedo imaginar un mundo en el que tú no estés con nosotros. La niña levantó la mirada, despacio. Había brillo en sus ojos, pero también un miedo antiguo, escondido entre líneas. Un miedo a que todo eso fuera otro sueño a punto de desvanecerse. Camila lo vio, y fue más allá. Mañana, no, hoy mismo. Voy a comenzar el proceso de adopción. Te voy a registrar, con mi nombre. Vas a ser oficialmente mi hija, no solo aquí, señaló el pecho, también aquí afuera. Isabela no respondió de inmediato. Solo llevó la mano a sus labios y presionó con fuerza, como quien contiene un grito en la garganta. Las lágrimas empezaron a caer en silencio, una por una. Bajó la cabeza, respiró hondo y luego miró a Camila con una mezcla de sorpresa, dolor y alivio. ¿Estás segura?, susurró. Sí, respondió con firmeza. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. La niña soltó el aire contenido en sus pulmones, como quien se libera de años de soledad. Y entonces se acurrucó en los brazos de Camila. El abrazo duró demasiado para contarse, pero demasiado poco para contener todo lo que necesitaban sentir. Cuando se separaron, Mateo despertó. Estiró los bracitos y miró a su hermana con esa misma sonrisa silenciosa de siempre. Isabela lo tomó en brazos, lo apretó contra su pecho y empezó a mecerlo con cariño. Camila los observaba, sentada al lado, con el corazón tan lleno que apenas podía respirar. Entonces algo sucedió, algo simple, pero tan poderoso como un milagro. Isabela la miró con los ojos aún húmedos y por primera vez abrió los labios con duda. Luego sonrió y dijo, «Mamá». La palabra salió suave, pero atravesó a Camila como un trueno emocional. Su cuerpo se estremeció, las lágrimas bajaron sin filtro, sin pausa, sin contención. Se arrodilló en el suelo frente a la niña, le tomó las manos con fuerza y dijo, «Sí, lo soy tu mamá». Fue un pacto silencioso, un lazo sellado ahí, entre tres almas que se habían encontrado en medio de lo imposible. En ese momento, la casa ya no era la misma. El sofá donde estaban se volvió altar. El silencio, canción. Y la luz de la mañana, tímida, filtrada por las cortinas, parecía haber entrado solo para bendecir a esa nueva familia. No importaba el pasado, no importaba cómo había comenzado todo. Lo que importaba era que ahora estaban juntos. Y por más que el mundo allá afuera jamás entendiera lo que había ocurrido entre esas cuatro paredes, dentro de ellas
Todo tenía sentido. No solo habían sido unidos, habían sido destinados. 20 años habían pasado. Ahora la casa en el campo respiraba otra atmósfera, madura, serena, construida con el tipo de amor que solo nace después de muchas pruebas. El porche tenía macetas con flores creciendo torcidas y felices, un columpio de madera en la esquina y una hamaca que crujía suavemente con el viento de la tarde. Camila, con el cabello encanecido y los ojos más sabios que nunca, estaba sentada allí, con un libro abierto sobre el regazo y una sonrisa tranquila en el rostro. El sol ya comenzaba a bajar en el cielo, derramando una luz dorada sobre todo, como si hasta él respetara la paz de ese hogar. Dentro de la casa, sonidos familiares llenaban los cuartos, risas, pasos, el aroma dulce de pastel de zanahoria. Isabela, ahora con 26 años, salía de la cocina con una charola en las manos y el delantal manchado de harina. «Mamá, ¿quieres café o té?», preguntó sonriendo con los ojos. «Café, siempre», respondió Camila. Al otro lado de la sala, Mateo, ahora con 20, afinaba la guitarra con gestos tranquilos. El cabello más largo, los rasgos más definidos, pero los ojos... los ojos eran los mismos de cuando era bebé. Profundos, inquietos, vivos. Tocó un acorde suave y se acercó al porche. «¿Sabían que esta es mi hora favorita del día?», dijo sentándose en el suelo a los pies de la hamaca. «El mundo se vuelve más lento y yo me siento más cerca de ustedes». Camila sonrió apoyando el mentón sobre la mano. «Tal vez es el mundo siguiéndote el paso, hijo». Isabela llegó con la charola y se acomodó junto a su madre. «Creo que es en esta hora cuando todo lo verdadero aparece sin prisa». Por un momento se quedaron en silencio. Solo el sonido de la guitarra, los pájaros y la vida que ocurría ahí en su forma más pura. Camila respiró profundo y los miró. «¿Se acuerdan del día del ultrasonido?». Isabela sonrió de lado. «¿Cómo olvidarlo?». Mateo, curioso, inclinó la cabeza. «Me lo has contado varias veces, pero no todo». Camila lo miró emocionada. «Ahí comenzó todo, hijo. Yo estaba sola. La doctora salió de la sala y de la nada una niñita entró, tomó el aparato y me mostró que estabas tú. Dijo que no eras mío». Mateo abrió los ojos en tono de broma. «¿Cómo que no era tuyo? Siempre fui tuyo». Isabela rió. «Pero yo dije, ¿recuerdas?, que lo volvería a encontrar». Camila asintió, con la voz quebrándose. «Y yo sin saber que ya lo era. Y tú también». Mateo dejó la guitarra a un lado y se acercó arrodillándose entre las dos. «Si pudiera volver en el tiempo, lo haría todo exactamente igual, solo para poder ser hijo de ustedes dos». Camila sostuvo su rostro entre las manos. «No tienes idea de lo que tu llegada provocó en nosotras, hijo. Curaste huecos que la vida cavó sin piedad». Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, completó: «Y me devolviste lo que pensé que había perdido para siempre». Mateo las abrazó con fuerza, a los tres unidos, rodeados por un silencio que decía más que cualquier palabra. Ahí no había dudas, ni preguntas, ni heridas abiertas. Solo la certeza de que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de atravesar hasta la muerte, si es necesario. Camila cerró los ojos y sintió la brisa tocarle el rostro como un susurro de lo invisible. Pensó en todo lo vivido, en las noches de miedo, en el milagro de la cicatriz, en la prueba, en los sustos, en la adopción, en el día que escuchó mamá por primera vez. Pensó en las preguntas que nunca fueron respondidas y que quizás nunca lo sean, y comprendió que la fe, a veces, habita justamente ahí, en el espacio entre la duda y el amor. Algunas almas nacen juntas, pero se pierden en el camino. Otras regresan, aunque sea en otro cuerpo, en otro tiempo, solo para reencontrar a quien las estaba esperando. Y cuando eso sucede, no hay ciencia que lo explique, ni lógica que lo detenga. Solo el corazón entiende, solo el amor reconoce. En ese porche sencillo,
envuelto por el silencio, la música y la luz del atardecer, tres vidas selladas por el destino se abrazaban, no como un final feliz, sino como el eterno comienzo de una familia que desafió la muerte, la lógica y lo imposible. Familia. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.